La frase de Mises que a mí me parece que es importante recoger en este espacio es la básica: nunca cedas ante el mal, sino combátelo con mayor audacia. Yo quiero creer que cuando me enfrento a este debate lo hago de esa manera, porque la pregunta evidente ahora es: ¿cuánto hemos cedido ante el mal en Venezuela? De diferentes formas estamos cediendo ante el mal en este momento con nuestras acciones y sobre todo con nuestras omisiones. ¿Cuánta de nuestra pasividad como libertarios, nuestra falta de rigor en la reflexión puede ser cómplice del mal? Eso es un tema que es muy importante. El segundo, después de reconocer nuestro nivel de acción y sobre todo nuestro nivel de reflexión, es cuánta audacia nos ha hecho falta para enfrentar el desafío de lo que sucede y la tiranía que hay en Venezuela. Entonces, son dos situaciones que desde Mises yo creo que vale la pena recoger para este debate. Y aquí también quiero empezar a hacer varias precisiones, porque en el momento en que yo recojo el ramo que planteó Trump el año pasado, Trump dijo: vamos a tener la opción de la intervención militar en Venezuela. Y cuando alguien como Trump dice eso, pone en evidencia ese debate, uno sabe que tiene que asumirlo con el nivel de seriedad y vehemencia que él es capaz de hacer. Y eso implicó después, sobre todo cuando Hausmann también lo hace, que era el momento de los libertarios de pensarlo, sobre todo desde Colombia, porque tenemos una frontera muy larga con Venezuela y una historia muy profunda. Y ahí lo primero que aparece es diferenciar y clarificar las formas de enunciar la acción militar en Venezuela. Tenemos una intervención militar y puede haber diferentes formas de hacer una intervención militar. Hay una cosa que puede sonar que es una invasión militar, que es distinto a una liberación militar. Y yo quiero agradecer a los amigos del Movimiento Libertario Ecuador, porque aquí surgieron dos extrañas transformaciones. Yo he venido hablando de la liberación militar de Venezuela, pero es muy interesante que se haya transformado hacia la liberalización militar de Venezuela. Creo que aquí hay un desafío que tenemos que abordar y ¿es posible liberalizar militarmente algo, un territorio, un espacio, una sociedad, alguna persona? Eh, Ese es un debate que vale la pena seguir profundizando, porque por donde yo por lo menos lo venía cogiendo y donde siento que tenía más claridades era diferenciar entre invasión y liberación. La invasión tiene un claro resentimiento y un claro rechazo por parte de las mayorías o de grandes grupos de la población, mientras que la liberación significa una intervención militar con apoyo masivo, contundente, explícito y profundo del pueblo que ha sido intervenido, pero sobre todo liberado. Porque aquí el tema principal es si vamos a desarrollar, si se va a desarrollar una acción militar, ¿cuál va a ser el objetivo? ¿Cuál es el fin? Y el fin tendría que ser liberar al pueblo venezolano. Entonces, ese es un elemento que es fundamental. Si uno pone de frente el tema de la liberación, pone el sujeto principal, que es el pueblo venezolano que tiene que salir de este secuestro en el que vive, pero segundo, que es otro de los temas importantes, es que tiene que tener una pregunta de la libertad que se va a dar al final del proceso liberador. Por eso el tema de la liberalización es aún más interesante, porque viene a la segunda parte del debate, y es el debate de la secesión de la Venezuela occidental. Yo planteé en mi primera columna, y esta es un poco la reflexión que lleva a esto, en mi primera columna creo que la resistencia, aparte de la resistencia natural que tendríamos los libertarios y que es muy importante que tengamos los libertarios, que es ese reflejo libertario de la no agresión, es esto puede desatar cosas peores si se interviene militarmente en Venezuela. Y pues obviamente el caso de Irak, de Siria, nos podría llamar a colación para ese tema. Voy a hablar de eso ahorita más adelante. Sin embargo, la otra pregunta es ¿cuáles son los objetivos militares que se perseguirían? Yo en esa primera escrito hace 10 meses, lo que planteaba era el objetivo, por lo menos de Colombia, no puede ser necesariamente sacar a Maduro del poder. Lo importante para Colombia es liberar a un pueblo que ha sido claramente resistente al proyecto chavista, y ese es el pueblo que ocuparía lo que se llama la Venezuela occidental, que va de todo Zulia, Mérida, Trujillo, Táchira. Pues hay una serie de regiones fronterizas de claro tinte opositor que
en este momento están, digamos, en una sensación mucho más de ocupación por parte de un proyecto centralizador que un proyecto, digamos, de gobierno. Entonces, ese punto es muy importante porque cuando uno lo compara con otros proyectos, por ejemplo, lo que sucedió en Irak, hay que ver dos Irak. Irak 1, donde no se quita Saddam Hussein, e Irak 2, donde se intenta, digamos, sacar esa deformación de gobierno que él estaba encarnando. En Irak 1 había un pueblo que eran los kurdos, pero por razones muy particulares de la coyuntura en ese momento, la alianza con los turcos, el apoyo de los turcos, quizás la no desestabilización de Siria, el tema del apoyo explícito a los kurdos no fue tan evidente. Pero es cierto que hoy son ellos precisamente los que son el tejido de reconstrucción de toda esa zona en el Oriente Medio. Entonces, cualquier acción militar y sobre todo el desarrollo de la reconstrucción posterior tiene que partir de que territorialmente la transición de lo que se pueda pensar en Venezuela va a ser territorialmente distinto. Y eso implica entender que, digamos, en toda esta región de Venezuela Occidental, vamos a tener la región kurda, más pro mercado, más opositora, menos apegadas a los símbolos del chavismo, menos adoctrinada por el proyecto del PSUV y del régimen cubano. Voy a hablar de eso un poco más tarde, pero el tema más importante es que, digamos, la base fértil de un nuevo proyecto político, social y cultural está en las semillas de lo que ya existe, por lo menos evidente en la resistencia del pueblo de la Venezuela Occidental. Y cuando la gente habla de la soberanía de los pueblos en este tema de si intervenir o no intervenir, claramente este es un pueblo que soberanamente y insistentemente durante varias décadas se ha manifestado en contra. Tan es así, pues, que ahora tiene un proyecto de protectorado, por lo menos, por ejemplo, con el caso de Freddy Bernal, más adelante comentaré un poco de él, pero creo que eso es un tema muy importante porque uno de los debates que hay que tener, y sobre todo desde los países que están ayudando, es que en este contexto de que territorialmente lo que hoy se ha dado en medio del socialismo del siglo XXI es muy distinto y es muy heterogéneo, con distintos niveles también de afecto y de claridad sobre lo que pasa con el gobierno y con la tiranía. Uno de los elementos es que en la reconstrucción quizás debiéramos dejar abierta la posibilidad de distintos niveles de secesión. Y en esos distintos niveles de secesión, uno de los elementos de esos distintos niveles de secesión, o puede ser con un referendo federal después de la acción militar, o después de unos años de gobierno, pero tiene que ser posible y sobre todo porque Colombia quiere un pueblo como el que ha tenido siempre, pacífico, comercial y fértil, al lado de su frontera. Esta es una versión distinta de la doctrina de Correa. Correa decía que tenía al norte a las FARC, que él no colindaba con Colombia, sino que él limitaba con las FARC. Yo creo que nosotros como Colombia deberíamos preguntarnos qué tipo de vecino quisiéramos, sobre todo porque ahí en esa región se han anidado, y lo vamos a hablar más tarde, los grupos guerrilleros, los factores de delincuencia, que han además azotado a los mismos venezolanos. Es decir, aquí con la gente de la Venezuela Occidental tenemos desde hace mucho rato unos intereses comunes en combatir las mismas mafias, tanto la de Miraflores como las que los apoyan en la región. Entonces creo que ese es un tema que es muy importante. Pero ese es el tema fundamental de largo plazo que nos ayuda a entender en un debate militar lo que decía Sun Tzu, que es la primera variable a considerar, y es si estamos regidos por la ley moral. Es decir, quiénes, digamos, están siguiendo la ley del cielo. Es decir, quiénes tienen la causa más justa. Y toda la reflexión institucional de no intervenir todavía, lo que nos ha permitido, con todo el dolor que todavía hay por esta inacción y por esta pasividad, es poder terminar de pulir la causa justa de la libertad en esta acción. Y yo en eso quiero compartir además entonces, para avanzar en otro punto, es recoger lo que en Colombia sería una cosa como la doctrina José María Córdoba, porque se habla mucho de los héroes de la independencia, pero José María Córdoba fue nuestro héroe por excelencia, es el eh, general, digamos, estratega por el que educan a nuestras fuerzas militares, principalmente al ejército, y él es un hombre que arranca pobre, campesino, digamos, por su habilidad militar, va ascendiendo en el ejército de Bolívar y nace en un pequeño pueblo antioqueño de Concepción, y de ahí
él con ese espíritu lidera lo que en ese momento no era tan claro que fuera una lucha internacional, porque era liberar un pueblo hermano, una provincia cercana, ¿cierto? Porque un antioqueño se va a Venezuela a ayudar a libertar Venezuela, o por qué se va al Perú, o por qué se va a Ecuador, por qué la gente de la Nueva Granada caminan por las montañas y van y ayudan en la liberación de estas regiones. ¿Era una guerra internacional eso en ese momento? En ese momento no era una guerra internacional, era una liberación de provincias hermanas fruto de del mismo imperio. Sería como decir, alguien de Zulia se levanta y va a acompañar la liberación del Táchira, si uno lo quiere ver en una cosa más rígida de hoy, pero lo cierto es que es una cosa de un espíritu de liberación militar que trasciende un poco unas fronteras que hoy sentimos que son pues profundamente claras y contundentes. Y no es cierto. Y José María Córdoba primero hace esa lucha liberadora hacia afuera, pero sobre todo, y esto es lo más maravilloso y quizás explica mucho de la doctrina de los militares colombianos dentro de este mar de tantos hombres fuertes en América Latina, José María Córdoba se alzó también contra Bolívar. O sea, cuando Bolívar es el libertador, José María Córdoba está al lado de él. Pero cuando Bolívar se vuelve el dictador, José María Córdoba lucha contra él. Y es en la lucha y en la resistencia de José María Córdoba que está la caída muy fuerte también del espíritu de Bolívar en su proyecto de largo plazo y en su proyecto de descentralización de poder. Entonces yo creo que hay que recuperar la doctrina de Córdoba para enfrentar al socialismo del siglo XXI y confrontar también la distorsión de un Bolívar tirano que se ha construido alrededor del socialismo del siglo XXI en toda América Latina, porque no ha sido solamente en Venezuela, sino que muchos de los que han apoyado a la tiranía de Venezuela han erigido al Bolívar dictador. Y yo creo que aquí un poco recoger a José María Córdoba, sobre todo para el rol que puede tener Colombia en una acción militar en Venezuela, es muy importante. ¿Queremos militares que lo hagan? De pronto sí, pero queremos militares que tengan el espíritu de Córdoba en el combate y sobre todo un pueblo que reconozca ese espíritu como una doctrina liberal frente a las tiranías en la acción militar. Y este es